palabra. Porque en ella, Señor, tú, Señor, nos sigues hablando, Señor. Y te pido, Padre, que sigas edificando esta casa, Señor, con tu gloria, con tu poder, con tu espíritu. Para que tu palabra, Señor, nos siga edificando cada día más, Señor. Para que seamos, Señor, aquellos hombres y mujeres, Señor, que tú esperas, Señor, que seamos, Señor. Gracias, Dios, porque, Padre, en ti confiamos. Y que tu palabra, Señor, siga siendo, Señor, nuestra guía siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios que está a tu lado. Cuando los años pasan, aleluya, y cuando los años pesan. Amén. Los años pasan, hermanos, pasan. Y hermanos, siempre vamos a estar viviendo, hermanos, pasando los años. Pero hay tiempo a veces, hermanos, que nos pesa. Y hoy el Señor nos quiere hablar, hermanos, de que los tiempos pasan. Pero a veces, hermanos, el tiempo pasa, pero es un peso para muchos. Amén. Así que, hermano, dile a que está a tu lado. Los años pasan. Aleluya. Y también los años pesan. Amén. Voy a tomar tu lugar, iglesia, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, iglesia, todos cumplimos años. Amén. Aleluya. Y hermano, y nadie puede detener el tiempo. ¿Verdad que no lo podemos detener? No lo detenemos. Todos cumplimos años. Pasan los tiempos, hermano, y cumplimos años en el nombre de Jesús. Y algunos, por ejemplo, hermano, hay personas que, hermano, tienen 80 años, sonríen, sirven, sueñan, aleluya, disfrutan de la vida. Pero hay personas de 40 que ya viven cansados, amargados, aleluya, en silencio. Amén. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta, iglesia, ¿por qué? En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, hermanos, están cansados y sin ilusión. Pero conoces a personas ya de 80, hermanos, con fuerza, sirviendo, sonriendo. ¿Conoces a alguien así? Amén. ¿Lo conoces, hermano? ¿Y conoces también a alguien de 40 que es amargado? Aleluya. Ya no tiene ilusión. Ya en la vida. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos, en el nombre de Jesús? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos, hermano, que entender que es una cosa, hermano, que es que los años pasen, y otra, hermano, en el nombre de Jesús es muy distinta, que los años pesen? Amén. Ya su nombre. Los años van a pasar, hermanos, pero ¿de qué manera los estás viviendo? ¿Con peso? ¿O están pasando, hermano, pero sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma? Te sigues gozando en el Señor. ¿Cuántos se gozan en Cristo? Amén. Una vez más, ¿cuántos se gozan en Cristo? Amén. Tenemos que gozarnos en Cristo, hermano. Y si vives en Cristo, hermano, te vas a gozar, aleluya, hasta el tiempo en que Dios te haga llamado para ti. Ya sea, hermano, que si llegas a 80 años en el nombre de Jesús, vas a vivir contento, sirviendo, alabando, glorificando y exaltando a Cristo. Ya su nombre. Pero cuando te pesan los años, ¿por qué te están pesando los años? Aleluya, ya su nombre. Entonces, hermano, los años pasan. Aleluya, amén. Y pasan sobre nuestro cuerpo. ¿O no es cierto, hermano? Ya no somos a veces, hermano, los mismos. Por ejemplo, los que ya tenemos 50 o más, hermano, en el nombre de Jesús, ya no somos como antes, que cuando teníamos 20. Amén. ¿Verdad que ya no es lo mismo? Entonces, ¿qué nos enseña, hermano? El tiempo pasa. Pasa el tiempo. Pero ¿de qué manera lo estás tomando en el nombre de Jesús? El cuerpo, hermanos, nos da muestras de que, hermanos, ya no somos los mismos, de que el tiempo está pasando, ya es su nombre. Pero muchas veces, hermano, lo que realmente pesa, hermano, a veces no son los años, sino las cargas que no entregamos. Ya es su nombre. No son los años los que pesan, sino las cargas que no has querido entregar. Hay cargas que quieres seguir todavía cargando, ya su nombre. Entonces, hermano, la actitud negativa que tenemos viviendo la vida, hermano, que a veces son las heridas, hermanos, que nunca, aleluya, han sido sanadas, y que también, hermano, los pecados que nunca hemos, aleluya, en el nombre de Jesús, confesado delante del Señor. Y a veces, hermano, nuestras vidas, pasa el tiempo, pasan los años, y son un peso. Aleluya, pesando los años. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Que pasen los años y siendo el mismo? ¿O que pasen los años y cada vez sean peso más para ti? ¿Cómo quieres vivir la iglesia? En el nombre de Jesús.
Quieres vivir con un hermano que aunque los años pasen, pero yo sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. ¿No te has dado cuenta tú en el nombre de Cristo Jesús que muchas personas, hermano, no son felices? Y a veces, hermano, ya están hasta en los 30, hermanos, y son unas personas amargadas, que no tienen paz, que no tienen gozo. Imagínate, si en los 30 está amargado, ¿cómo va a ser ya a los 50, 70 años? ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Santo Dios. Pues, hermano, detengámonos un poco y veamos, hermano, cómo está nuestra vida. ¿Está pasando los años? Aleluya, pasan, sí, hermanos. El cuerpo, hermano, cambia, pero yo sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. Amén. En el nombre de Jesús. Hay que seguir, hermanos, adelante, venciendo todas esas cosas en el nombre de Jesús. Los años pasan, hermano, cuando no entregamos nuestras cargas a Dios. Y es por eso que los años, hermano, llegan como peso a nuestra vida, porque no entregamos a Dios nuestras cargas. Hay muchas cargas, hermanos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta y que, hermanos, seguimos cargando, y eso amarga nuestra vida. Ya su nombre. Por eso dice en 1 de Pedro 5, 7. Veamos ahí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aleluya. Aquí vamos a ver, hermano, cuando los años empiezan a pesar en nuestra vida, hermano. Cuando no entregamos las cargas a Cristo. Aquí, hermanos, educar nuestra vida a entregar las cargas a Dios para que Dios tome el control de ellas. Porque muchas veces, hermano, hay cosas que nosotros no podemos solucionar, que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. Amén. Pero veamos ahí que aquí lo que dice 1 de Pedro 5, 7. ¿Estamos? Aleluya. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, quitando toda la ansiedad de nuestra vida, y la vamos a dejar ¿en dónde? ¿Sobre quién? Sobre Cristo. ¿Tienes algún problema? Déjaselo a Cristo. Dile a que está a tu lado, ¿tienes algún problema? Déjaselo a Cristo. Aleluya. Dice una vez más, iglesia, porque no lo entendemos, hermano. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, toda aquella ansiedad que está en nosotros, la vamos a dejar ¿en dónde? Cristo. En Cristo. Hermano, ¿y por qué no la dejas en Cristo? ¿Por qué sigues con esa ansiedad? ¿Por qué sigues con ese rencor? Con aquella persona, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con el vecino, con tu hermano, con tu hermana, con un amigo, con un familiar, con un hermano de la iglesia. ¿Por qué sigues con esa carga? El Señor dice, deja. ¿Sobre quién esa ansiedad? ¿Sobre quién? Cristo. Sobre Cristo. No que tú la cargues. Ya su nombre. Entonces, hermano, muchas personas viven así. Muchos hermanos viven así, hermanos. Aleluya. Y pasan los años, hermano, y pesan, y pesan. No se dan cuenta del mal que están llevando su vida, ya su nombre. Entonces es muy importante, hermano, que comprendamos que Dios nunca enseñó al ser humano para cargar solo el peso de la vida. Amén. El Señor nunca, hermanos, nos enseñó que carguemos el peso, pero tristemente, hoy, hermanos, en el nombre de Jesús, no, la iglesia no quiere soltar las cargas. Está con ansiedad en su vida. Quiere depender de sentimientos, quiere depender de emociones. Y no se trata de sentimientos ni de emociones, sino de dejarlo en las manos de Cristo. Amén. Si hay una ansiedad, hay una inquietud en tu vida, déjaselo a Cristo. Ahí sigues peleando, hermano, y uno se da cuenta, hermano, cuando estás peleando, hermano, y puede decir, no, pastor, yo se lo dejé a Cristo. No, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando está la ansiedad y está la carga en tu vida, nomás hablas de esa situación y quieres estar con esa persona con la que tienes el problema o X cosa, hermano, está nomás hablando de eso. En silencio. Nomás estás hablando de eso y de eso, de eso, en vez de decir, suéltalo y déjaselo a Cristo. Y el hermano, ¿qué pasa? Y los años te pesan, porque sigues con lo mismo. Sigues con, como dicen por ahí, con el mismo disco rayado. Lo mismo, no quieren cambiar, quieren seguir haciendo lo mismo.
Pero cuando aprendemos, hermano, en el nombre de Jesús, a entregar nuestras cargas a Cristo, como lo dice en la palabra, vamos a ver qué dice Mateo 11:28. Muchos lo conocen ya, pero veamos ahí qué dice Mateo 11:28. Porque, hermano, se nos olvida lo que la palabra nos enseña. Porque verdaderamente, hermano, las preocupaciones, el miedo al futuro, las deudas, los problemas familiares, las enfermedades, van acabando poco a poco el corazón. Aleluya. Cuando, hermanos, intentamos llevarlo sin la ayuda de Dios. Las cargas, hermanos, todas las preocupaciones, aleluya, deudas, enfermedades, hermanos, lo dejamos fuera del Señor. Pero ¿qué nos dice en Mateo? Aleluya. 11:28. ¿Qué nos enseña? ¿Estamos ahí? Y la palabra, hermanos, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué promesa te está dando el Señor aquí? Que lo traigamos a Él, hermanos. Los años pasan, hermanos, y vivimos todavía con la misma carga. Aleluya. Pero el Señor dice: venid a mí. Trae todas esas cosas, hermanos. Y nos damos cuenta, hermano, que el descanso no depende de que desaparezca el problema, hermano. No, el descanso no depende de que el problema desaparezca, no, hermano, sino saber quién lo lleva junto con nosotros. Cuando tú entiendes quién está contigo, quién lleva contigo la misma carga, hermano, quién nos ayuda con las cargas, quién nos promete que nos va a ayudar. ¿Quién? Entonces, hermano, si entendemos eso, hermano, aleluya, no depende de que el problema ya no esté, hermano. La preocupación no depende del problema, sino, hermano, ya depende de nosotros, de quién, en quién estemos confiando. ¿En quién estás confiando, iglesia? De Cristo, hermano. Es por eso, hermano, que si queremos aligerar el peso de nuestros años, tenemos que poner nuestra carga, hermano, en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren aligerar el peso? Amén. Entonces, ¿a quién lo vas a dejar? A Cristo. Hermano, ya no depende de tus fuerzas. Ya hiciste, muchos hermanos ya han pasado ya años, 30, 40, 50, hasta 60 años, sesentones todavía, y han querido pelear con sus fuerzas y no han logrado nada. Porque no han aprendido, hermanos. Son unos necios, son unas necias. Pasa el tiempo, hermano, en el nombre de Jesús, y sigues con las mismas cargas, sigues con los mismos problemas. Quieres hacerlo, arreglarlo a tu manera siempre, aleluya. Silencio. No se trata de tu manera, se trata de la manera de quién. Cristo. De Cristo. Y no se trata de que el problema, hermano, ya el problema se solucionó. No. ¿Quién es el que está contigo? ¿Quién está contigo? Cuando tú aprendes, hermano, a dejar las cargas en Cristo, entonces la carga va a ser ligera, hermano. No va a haber peso, vas a seguir sonriendo. Por eso hay hermanos, aleluya, que han entendido, aleluya, este principio, y pueden llegar, hermano, a tener 80 años. Hermano, te pregunto, ¿conoces tú a personas de 80 años? ¿Cuántos de aquí conocen a personas de 80 años? Yo te pregunto, ¿cómo viven esas personas? La mayoría, vamos a hacerlo, hermano, a redondear. ¿Cómo viven? La mayoría. ¿Son felices? ¿Están contentos? ¿Tienen ilusión? ¿Quieren seguir viviendo? ¿Cómo están? Amargados. Por todo están enojando, por todo están gritando. Porque nunca aprendieron a soltar las cargas. Y el Señor te habla, iglesia, en el nombre de Jesús, que aprendas a soltar las cargas. ¡Ya! Ya, suelta las cargas, iglesia, en el nombre de Jesús. Déjalo en las manos de Dios. Hermano, y Dios nos dio una promesa aquí, hermanos, como vemos en Mateo 11:28, que nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo te haré descansar. El Señor lo está prometiendo. El problema no se va a ir, va a estar ahí, pero el Señor va a tomar el control. Ya no va, hermano, y por eso muchas veces, hermano, a muchos ya les pesan los años desde los 30. Aleluya. Qué silencio. Y a su nombre. Por eso los años, hermanos, tenemos que tener control. Los años pesan, hermano, cuando perdemos el gozo de vivir. Ya no hay gozo para vivir.
nomás estás pensando en el problema, esta situación. Y una vez más vuelvo a la iglesia a decirte, aleluya, deja de estar pensando en lo que no tienes, hermano. Disfruta lo que tienes. Amén. Disfruta lo que tienes en lugar de estar pensando en lo que no tienes. Estás, hermano, el mundo te ha engañado, te ha envuelto con tantas cargas y tienes una casa, tienes un hogar, tienes tus hijos, tienes todo para ser feliz. Pero no, vives una vida amargada, vives una vida miserable. ¿Por qué? Porque quieres alcanzar cosas que otros tienen y que tú no tienes. Y no disfrutas lo que tienes. Y tristemente, hermano, hasta que no lo pierdas todo, entonces te vas a dar cuenta de que lo tenías todo. Y lo perdiste solamente por tu necedad. Ya su nombre. Porque perdiste el gozo de vivir, hermanos. Aleluya. Veamos ahí en Salmo 102:11. Salmo 102:11. Ya su nombre. Salmo 102:11. Gloria al Señor. ¿Estamos? Y la palabra dice: mis días son como sombra que no se ve, y me he secado como la hierba. Como decía el salmista. Aleluya. Que dice: mis días son como sombra que se va. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y me he secado como la hierba. Entonces tenemos que reconocer, hermano, que una de las razones por las que los años comienzan a pesar es porque muchas personas pierden el gozo de vivir. Ya no quieren vivir. Conoces a gente, hermanos, hemos visto ya a veces en las noticias que personas se quitan la vida. ¿Por qué se quitaron la vida, hermano? Y te pregunto, hermano, esas personas que se quitan la vida, ¿de cuántos años son? La mayoría. Jóvenes. Que ya no quieren vivir. Porque ya perdieron el gozo. Fíjate, iglesia, estamos hablando de jóvenes, a veces de 15, 17, 18 años, que apenas están empezando su vida y se la quitan. En el nombre de Jesús. ¿Pero por qué, hermanos? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo pierden, hermano. Ya no tienen el sentido de la vida. Porque los problemas, su alegría, hermano, las cosas, hermano, que escucha bien, hermano. Los problemas van a estar siempre ahí. Eso es inevitable. Amén. Los problemas siempre van a estar ahí. Pero ¿en dónde los vas a traer? ¿Con quién vas a enfrentar esos problemas? Esos problemas, hermanos, van a llegar siempre. Y entonces, hermano, hay quienes, hermano, aleluya, pusieron su gozo, por ejemplo, en una persona. Pero un día, escucha bien, hermano, esa persona se va, muere, hermano, o se fue, o te decepcionó. Amén. Pusiste la mirada en los hombres. ¿Qué te ha enseñado, iglesia? ¿En dónde debe estar tu mirada? En Cristo. ¿Debe estar tu mirada en los hombres? Aleluya. Y había, hermanos, hay muchos que se atreven a ir a hablar en las redes sociales. Oh, en la iglesia esto, en la iglesia son unos criticones, nomás están murmurando, nomás están criticando. En la iglesia son así, en la iglesia el pastor es así, en la iglesia el diácono es así, en la iglesia el líder es así. Aleluya. ¿Quién te dijo que somos perfectos? Ya su nombre. Nadie es perfecto. Estamos en el proceso a la perfección de ser, aleluya, a la imagen de Cristo. Pero nadie es perfecto, iglesia. Por eso la palabra hace unos días te enseñé, hermano, en el nombre de Jesús, que el Padre no va a llevar la carga del pecado del Hijo. Aleluya. Y el pecado del Hijo no lo va a llevar el Padre. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermano? Que cada quien va a ser responsable por sus acciones. Amén. Aleluya, ya su nombre. Pero muchas veces, hermano, no entendemos esto. Estamos hablando que la iglesia aquí, que la iglesia allá, hermano. ¿Y quién te dijo una vez más que la iglesia es perfecta? La iglesia, hermano, en el nombre de Jesús, es como un hospital. Amén. En un hospital donde vienes a ser sanado, a ser restaurado de todo aquello malo que aprendiste del mundo. De chismes, de celos, de ira, de contiendas. Aleluya. Ya su nombre. Pero mucha gente, hermano, se levanta, aleluya, juzgando, criticando, levantando el dedo, señalando. Es que tú esto, es que tú aquello, es que tú... ¿Y quién te ha dicho que? ¿Y tú qué? Aleluya. Todos, hermanos, en el nombre de Jesús, de alguna otra manera, hermanos,
Tenemos algo que hermano, que nos está afectando nuestra vida. Amén. Porque no hay perfección, porque somos hombres. Ya es un hombre. Pero tenemos que tener, hermano, que hay que vivir con gozo. Aleluya. Y no ponga la mirada en los hombres como personas, hermano, que por ejemplo, otros ponen el gozo en su trabajo, pero llega el día, hermano, de que te jubilan, o que te despidieron, o que, hermano, de que perdiste tu trabajo y perdiste el propósito de vivir solamente por cosas así. ¿Por qué? Porque pusiste tu mirada en las cosas. No pongas tu mirada en los hombres, no pongas la mirada pues, en un trabajo, hermano, no. Pon la mirada en Cristo. Y en tu deseo de vivir va a continuar ahí en el nombre de Jesús. Ya su nombre. Entonces, hermano, como muchas veces, hermano, muchos pusieron su gozo en la juventud, pero, hermano, con el paso del tiempo, el espejo poco a poco comienza a mostrarte, aleluya, las huellas de la vejez. De que ya no somos los mismos. Amén, iglesia. Cuando te tomas una foto, hermano, y que ya pasaron 20 años y cuando la vuelves a ver, te miras al espejo, te miras igual. ¿Ah? ¿Eres el mismo? Ya recuerdo la foto, aleluya. Ya, en verdad, ya no ves. Algunos pues se pusieron más gorditos o no sé. Ya es un nombre. Amén. No sabemos, o delgados, hermano, en el nombre de Jesús. Pero, hermano, 20 años, hermano, son 20 años. Amén. Y el tiempo pasa, hermanos. Pero muchos pusieron, hermanos, su gozo, su felicidad en la juventud. Y cuando ven que ya pasó, aleluya, pierden el gozo de vivir. Ya no son los mismos en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿qué pasa entonces, hermano? ¿Por qué comienzan a vivir una vida con tristeza y no debe ser así? Ya su nombre. Entonces, otras personas, hermano, su gozo es la prosperidad, tener cosas, bienes, hermano. Pero un día llegan las pérdidas de lo que tiene la economía, hermano, y que desaparece la paz de tu vida. Aleluya. Ahora te pregunto, ¿eso es, hermanos, en el nombre de Jesús, la paz, el gozo para vivir? ¿Poner la mirada en esas cosas? Los tiempos van a cambiar siempre, hermano. Siempre van a cambiar. Pero tenemos que entender, hermano, que en el nombre de Jesús, que todo puede cambiar de un momento a otro. Aleluya. Todo cambia. Amén. ¿Verdad que todo cambia? Pero Cristo no cambia. Cristo sigue siendo el mismo. Ya su nombre. El que fue, aleluya, hace 20 años, sigue siendo el mismo el día de hoy. En tu vida. Él no cambia. Nosotros cambiamos, iglesia, en el nombre de Jesús. Y eso es inevitable. El tiempo pasa, hermano, pero depende de ti. Que el tiempo pase y que sea de bendición, o que el tiempo pese más a tu vida. Ya es su nombre. Dependiendo, hermano, de dónde deja las cargas en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, el Señor no cambia, hermano. Por eso, en el libro de Habacuc encontramos una verdad maravillosa, hermano, que vamos a leer en un momento, que tenemos que aprender a gozarnos en Dios, hermano, no en las cosas ni en las personas, sino en quién nos vamos a gozar. En Cristo. Vamos al libro de Habacuc. Está un poco ahí, bueno, un tiempo, hermano, porque está escondidito. Habacuc 3, versículo 17. Libro de Habacuc. Está Nahum y luego parece que sigue ahí. Habacuc, hermano, está escondidito ahí. Aleluya. Libro de Habacuc. Nuestra vida, hermano, no debe estar sentada, aleluya, en ver a las personas o en las cosas que tenemos. Nuestra vida debe estar, hermanos, en Cristo. ¿En dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está el gozo, iglesia, de nuestra vida? En Cristo. En Cristo debe estar nuestro gozo. En Jehová. En Él me gozaré. No importa, aleluya, lo que haga, lo que no haga. Es lo que vamos a ver aquí, iglesia, en este versículo que nos enseñaba el libro de Habacuc. Nos enseña. ¿Estamos todos ahí, iglesia? Amén. Habacuc 3:17. Dice la palabra, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hagan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ya su nombre. Entonces, aunque
Se pierda todo, aunque no haya nada. Está dando el ejemplo de varias cosas aquí, Habacuc, hermanos. Y al final, ¿qué dice? Aunque pierda todo eso, con todo eso, ¿en quién se va a gozar? ¿En quién debemos de gozarnos, hermanos? En Jehová. En mi Dios, hermano, que te está faltando. Aleluya. El dinero, hermano, gózate en el Señor. Que, hermano, a veces no tengas algo para comer, gózate en el Señor. Y que hay problemas en mi casa, gózate en el Señor. Que hay problemas en el trabajo, gózate en el Señor. Tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, gózate en el Señor. En silencio. Pero no aprendemos eso, hermanos. En vez de gozarnos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa, iglesia? En vez de gozarnos, ¿qué sucede? A ver, iglesia, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lo que sucede? Se amarga el corazón. Se amarga el corazón, comienza a pelear, porque aquí, porque allá, porque esto, porque aquello. Dice, con todo, hermano, dice que me está faltando todo lo que me está faltando. Con todo y eso, yo me voy a gozar en el Señor. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra, hermano? Que aunque tenga problemas en mi casa, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, es difícil muchas veces, hermano, en el nombre de Cristo, a veces uno como padre, o como padres en el nombre de Jesús, a veces, hermano, tenemos que dar la buena cara a nuestros hijos. Es silencio, amén. Llegas a tu casa, hermano, están tus hijos ahí que te están pidiendo algo y tú llegas con una sonrisa, aleluya, y ellos no saben que la herida que tú traes, que no hay, aleluya, lo que ellos te están pidiendo, no tienes. Aleluya, y con todo eso, hermano, lo que te quiero decir con esto, que hay algo que te empuja y que te dice, tienes que seguir adelante, no te rindas, porque hay alguien que te está viendo. Ya su nombre. Tenemos a nuestros hijos, hermano, que nos están viendo y tenemos que seguir adelante. Ellos no saben el problema, ellos no conocen la situación que estás enfrentando. Y a veces, hermano, hasta duele respirar en las noches. Silencio. Estar, hermanos, ahí viviendo donde dices, ya no quiero seguir viviendo, donde se te quitó el gozo. Y por eso dice la palabra, en el Señor me voy a gozar. Aleluya, mañana me levantaré y seguiré adelante y haciendo lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús, y la bendición de Dios va a llegar a mi vida. Ya su nombre. Que me levantaré, hermanos, a gozarme en el Señor, siguiendo adelante, no importando la situación que esté enfrentando, aunque me estén faltando las cosas que me estén faltando, hermanos, en el nombre de Jesús, tenemos que seguir adelante. Amén. Y Habacuc, hermano, entendió bien esto y aplicó ese principio, así como hoy te lo estoy diciendo, iglesia, aplícalo a tu vida. Gózate en el Señor. ¿En qué te vas a gozar, iglesia? Amén. Pues si hay problemas en tu hogar, ¿en quién te vas a gozar? El matrimonio, hermanos, el diablo siempre está atacando, siempre hay problemas en el matrimonio, ya sea de una u otra manera. ¡Qué silencio! Amén. Siempre el enemigo está atacando ahí. Y, hermanos, ¿y en quién te vas a gozar? En el Señor. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Señor, en ti confiaré. Aunque tenga problemas, aunque me esté faltando esto, Señor, en ti me voy a gozar. ¿Ya su nombre? Y ahí lo declara, hermano, una vez más. Quiero leer esa última parte. El versículo 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estoy pasando este problema, estoy pasando por este desierto, estoy pasando por esta tormenta. Con todo y eso, en Él me voy a gozar. Aunque me hayan quitado lo que me hayan quitado, pero no me van a quitar el gozo del Señor. Entonces, hermano, se trata de fe, de creer y confiar en Dios. Y muchas veces, hermano, la iglesia, hermanos, tacha al Señor todos reprobados. Porque viene la lucha y la prueba, ¿y qué sucede? ¿Te gozas en el Señor o te amargas? ¿Ya? A ver, iglesia, ¿te gozas en Dios o te amargas? Aleluya. ¿Qué sucede cuando estás en medio del problema? Cuando tienes una discusión con tu esposo, con tu esposa. Aleluya. ¿Te gozas en Dios o te amargas? Con tu hijo, en tu trabajo. ¿Qué es lo que haces, iglesia? ¿Qué sucede, hermanos?
Entonces tenemos que entender, hermano, que la salvación viene de Dios. Entonces podemos ver que Habacuc, aleluya, escucha bien, Habacuc no dijo, me alegraré porque todo salió bien. No dijo así. Él dijo que me voy a alegrar porque todo me salió bien. ¿Dijo eso Habacuc? Me voy a alegrar porque todo me salió bien. No, nada le salió bien. Si tú lo lees ahí, nada le salió bien. Y aún así dijo, me alegraré en Jehová. Porque escucha, iglesia, él no dijo, me gozaré porque todo me salió bien, aleluya, sino que dijo, me alegraré en Jehová. Cuando Cristo, hermano, es la fuente de nuestro gozo, hermano, aunque los años pasen, aleluya, pero no pesan. Amén. En Cristo, hermano, en el nombre de Jesús, aunque los años pasen, pero no van a pesar. Aleluya. Cuando caminamos en Cristo, hermanos, los años, sí, pasan los años. Pasan, ya no somos los mismos, 30, 40 años más adelante donde estamos. Pero no van a pesar. Vas a seguir con el gozo, vas a seguir con alegría, hermano, en el nombre de Jesús. Te lo he dicho, hermano, en el nombre de Cristo. Cuando si un hombre, una mujer, un muchacho de 30, hermanos, ya está amargado, imagínate cómo va a estar a los 50. Si no lo entrega a Cristo eso, ¿cómo va a estar? ¿Ah? Aleluya. Ahora, hermano, ¿qué herencia le estás dejando a tu familia? ¿A tus hijos? ¿Siendo un amargado, una amargada? Silencio. Ya es su nombre. Entonces Cristo es la fuente, hermano. Cuando Cristo es la fuente, los años no van a pesar. Porque las circunstancias cambian, las personas cambian, aleluya. El cuerpo cambia, aleluya. La economía cambia, pero Cristo permanece igual ayer, hoy y por siempre. Amén. Las cosas van a cambiar. Tu cuerpo va a cambiar. Aleluya. Las condiciones de vida cambian. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Ya su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que en el nombre de Jesús, cuando los años pesan, hermanos, es porque cuando vivimos con un corazón lleno de amargura. Por eso, hermanos, te pesan los años. Porque vives amargado. Aleluya. Ya su nombre. Hay personas, hermanos, que dicen, como te lo dije hace unos días, en el nombre de Jesús, que, hermanos, ya vino una persona de 40, hermano, ya parece como de 60. ¿Ha visto a alguien así en la iglesia? Donde ya, hermanos, ya su vida está tan tremenda, pero porque ha dejado las cargas en sus manos y no las ha dejado en el Señor. Ya su nombre. Job 10.1. Veamos lo que enseña Job 10.1. Gloria a Cristo. Job 10.1. Aleluya, estamos ahí, Job 10.1. Gloria a Cristo. Dice Job 10.1, dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Entonces la amargura, hermanos, en el nombre de Jesús envejece al alma, y tristemente hay muchas personas que llevan muchos años cargando, por ejemplo, una ofensa que nunca, hermanos, en el nombre de Jesús la soltaron y que nunca la perdonaron, y por eso nunca sanaron su corazón, porque siguen con una ofensa. Pasan los años en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando dejas esto, hermano, envejece tu alma. Entonces tenemos que reconocer, hermano, que el resentimiento, aleluya, nos roba la paz, la alegría, y nos hace que los años se vuelvan más pesados porque vivimos cargados del peso del pasado. Aleluya, ya su nombre. Entonces muchos viven amargados por el pasado. Ya te he hablado mucho de esto también, iglesia, en el nombre de Jesús. El diablo va a traer siempre el pasado a tu vida, a recordarte aquellas cosas, hermano, que pasaron, hermano. Sé que no es fácil a veces también perdonar en el nombre de Jesús, pero, hermano, tienes que aprender a soltar aquello que te está amargando la vida, aquello que no te deja ser libre. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Si quieres ser libre, hermano, en el nombre de Jesús, tienes que aprender a soltar tu pasado, a soltar aquellas cosas, aleluya, que, hermanos, hicieron mal en tu vida, a traer el perdón. Amén.
en el nombre de Jesús, perdonar en el nombre de Cristo. Entonces, hermano, es importante reconocer que el perdón no puede cambiar el pasado. No, ¿verdad que no lo cambia? Cuando perdonas, ¿el perdón cambia el pasado? No, no lo puede cambiar. El pasado ya no puede cambiar. Ahí se va a quedar, porque fue el pasado. Y aunque, hermano, busques el perdón, no lo va a cambiar. Pero ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Pero ¿qué va a hacer? Va a aligerar el peso de la amargura de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, que tu presente y tu futuro, cuando tú perdonas, tu presente y tu futuro, aleluya, va a ser mejor. Pero si vives amargado, hermano, ¿cómo va a ser tu presente? Si vives con el pasado, ¿cómo va a ser? ¿Bueno? No va a ser bueno tu presente, y mucho menos tu futuro. Tu futuro va a ser, hermano, va a estar, hermano, también, hermano, de una manera amargado. A su nombre. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? Si tú lo sueltas, el pasado no va a cambiar, pero sí vas a cambiar tu presente y tu futuro. Cuando tú perdonas, iglesia, en el nombre de Jesús, tu vida va a ser diferente. Estás soltando esa carga que te está deteniendo. Es como te lo he dicho, iglesia, en el nombre de Jesús, es como un ancla. Muchas veces quieres vivir con esa ancla ahí y nunca vas a avanzar, nunca vas a pasar, aleluya, en el nombre de Jesús, de ese límite que está estancada tu vida. ¿Cuántos quieren ser libres de amargura? Entonces, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Perdonar. ¿Para qué? Para que tu presente sea mejor y tu futuro, aleluya, tenga más bendición, amén. Pero, hermanos, vemos que seguramente en el nombre de Jesús la pregunta que muchos se hacen es esta: ¿cómo soltar esa carga? ¿Cómo soltar esa carga? ¿Cuántos tienen cargas? Amén. Si hay cargas en tu vida, hermano, ¿cómo podemos soltar esas cargas? En el nombre de Jesús. Hay que aprender, hermanos, a soltar las cargas que nos están deteniendo. Aquellas cargas que verdaderamente limitan nuestra vida. Y a su nombre. Hay que reconocer la herida delante de Dios. Y es decir, hermanos, que no se trata de fingir que no dolió. Aleluya. Pero Dios, hermanos, aleluya. Dios, hermanos, por ejemplo, nos enseña la palabra. ¿Qué nos enseña, hermano? Que Él va a sanar las heridas que nosotros, aleluya, insistimos. Él no va a sanar las heridas que nosotros insistimos en negar. Tenemos que entender esto, iglesia. Hay que aprender esto. Sí dolió, en el nombre de Jesús, pero Dios no va a sanar si tú insistes ahí. Dios no va a sanar algo que tú insistes en no sanar. O sea, que hay que reconocer que sí dolió, Señor. Esta herida me dolió, esto que me hicieron, pero tengo que pedir perdón. ¿Qué tiene que salir de tu corazón, hermano? Porque si no lo haces de corazón, hermano, Dios no puede sanar algo que tú quieres, que tú no reconoces primeramente. No sé si me estás entendiendo, iglesia. Que tenemos que reconocer primero lo que te está afectando. Hay muchos hermanos que dicen: oh, mira, se te ve nomás, hermano. ¿Tú has visto cuando alguien odia a alguien? ¿Has visto eso? Cuando alguien no puede ver a alguien, que nomás lo ve, ¿cómo se pone? Cuando alguien odia a alguien, ¿cómo se pone? ¿Ah? Enojado, comienza a gritar, a insultar, y se ve ahí, pero esa persona anteriormente hablando, por ejemplo, así, hablando así, tú ya perdonaste a aquella persona, sí, yo ya la perdoné, y cuando la miró, comenzó a hacer esas acciones, pues, hey, pues no dijiste que lo habías perdonado, y es un hombre. Entonces, es lo que te quiero decir, iglesia. El Señor no va a sanar algo, hermano, que tú no reconoces. Amén. Si tú tienes que reconocer primeramente, aleluya, sí, Señor, me dolió, pero yo quiero ser sanado de esta herida. Amén. Y cuando tú reconoces esto, hermano, entonces Dios obra en tu corazón y comienza a sanarte y a hacerte ese hombre o esa mujer que quite el resentimiento y que va a quitar la amargura de tu vida. Pero cuando la amargura sigue ahí y no pasa nada y no cambia nada, ¿qué es lo que está pasando entonces? A ver, iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Si no hay cambio en la persona, ¿qué es lo que está pasando? Que no ha reconocido el error. No ha reconocido, aleluya, que ese resentimiento, que esa amargura está ahí. Y Dios no puede sanar algo así, hermanos. Entonces, hermano, ¿cómo puedo cambiar estas cosas en mi vida? ¿Cómo quitar esas cargas? Reconociendo primeramente, aleluya, lo que está dañando tu vida.
Amén. Y de esa manera Dios va a trabajar, hermano. Tienes que decidir perdonar, hermano, aunque todavía duela. Amén. Aunque todavía duela, hermano, tienes que decidir perdonar. Es difícil, hermano, muchas veces perdonar, pero aunque duela, tienes que perdonar. Posiblemente, aleluya, es el paso más difícil que tienes que hacer, porque el deseo de perdonar, hermano, aleluya, no nace, hermano, no va a desaparecer porque nomás perdonas, no, ahí se va a quedar aún así, porque el pasado va a estar ahí. Ya es su nombre. Pero aunque duela, hermano, tienes que desaparecer ese dolor. El perdón nace porque decidimos obedecer a Dios. Amén. Entonces, el perdón va a nacer. ¿Por qué nace el perdón? Porque decidí, aleluya, obedecer a Dios. Y Dios nos llama, hermanos, a perdonar. Ya es su nombre. Entonces, cuando Dios nos llama a perdonar, hermanos, y tú aceptas esto, aunque duela, aunque todavía te esté doliendo, aleluya, me dice perdón, lo haces por amor a Cristo. Obedeciendo, aleluya, puede decir, hermano, es una manera, un estilo de vivir, el que está en Cristo, hermano, perdonar. Porque, ¿cuál es tu naturaleza? Tu naturaleza es de Cristo. Yo vivo en Cristo, y si vivo en Cristo, hermano, tengo que perdonar. Y a veces, hermano, como te lo dije hace un momento, hermano, perdonar, aunque todavía nos duela, es difícil. Amén. La ofensa a veces que se ha hecho, hermanos, es difícil a veces perdonar, pero el Señor nos llama, hermano, que perdonemos aunque duela. Es mejor decidir obedecer. Hermano, debe ser que entregar el derecho por decir de hacer justicia, hermanos. Esto que ya no va a ser, hermanos, a nuestra manera, a lo que nosotros queremos. Muchas veces, hermano, queremos hacer justicia con nuestras manos. Cuando está sucediendo algo y le pasa algo al hermano o a la hermana, ¿y qué es lo primero que piensa uno? A ver, ¿qué es lo que piensa? Aquella persona que te hizo daño. ¿Qué es lo que pensamos? A ver, iglesia, ¿quién me ayuda? Dice, ándele, se lo merece. Silencio, ¿verdad? ¿O no? ¿O no pensamos muchas veces así, iglesia? Cuando algo te hizo algo, te ofendió a esa persona y le pasa algo y estás ahí. En vez de decir, Señor, sigo obrando ahí, perdóname a mí y lo que tengas que hacer. Pero, hermanos, se endurece el corazón, hermanos, y a veces no actuamos bajo la justicia de Dios, tener que dejarlo en las manos de Dios y no en nuestras manos. Que Dios haga la obra de lo que vaya a hacer en cada una de las personas. Amén. Muchas personas, hermanos, no perdonan porque quieren seguir buscando venganza. Pero Dios dice, ¿qué nos dice su palabra? Que mía es ¿qué? ¿Qué dice el Señor? Mía es ¿qué? La venganza es de Él. Entonces, ¿por qué te quieres vengar tú? ¿Por qué le quieres decir, aleluya, hasta de qué se va a morir aquella persona? Y como dicen por ahí, no son pistolas los ojos, sino, amén, sino que perdonar, dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero, hermanos, a veces es tan difícil y que están esas cargas y pesan en nuestra vida y los años, hermanos, se nos hacen más pesados porque no decidimos perdonar, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Si no es a mi manera, yo quiero vengarme de esa persona, quiero que pague en el nombre de Jesús, pero el Señor te dice que mía es la venganza. Entonces, hermano, en la justicia de Dios tienes que dejar, aleluya, todo en las manos de Dios. Que Dios tome el control de las cosas y que Él sea el que dé el pago. El Señor lo dice muy claramente, iglesia, mía es la venganza. Entonces, pedir que Dios, hermano, sane el corazón, porque perdonar, iglesia, no significa que automáticamente va a desaparecer el dolor, no va a desaparecer, pero ese dolor se lo hemos puesto en las manos de Dios. Aunque perdonemos el dolor, eso no significa que cuando perdonemos el dolor, hermanos, se va a ir, pero el dolor, eso lo entregamos a Dios. Que el Señor tome el control de las cosas y que Dios haga lo que vaya a hacer. La venganza, dice el Señor, que es para Él, es de Él. Y cada quien recibe, hermanos, en el nombre de Jesús, conforme a sus hechos, a sus obras. La palabra nos enseña, hermano, que en el nombre de Jesús, por sus obras los conoceréis. ¿Qué obras estás haciendo? Y conoces a las personas. Y el que da el pago dice que es el Señor, es Jehová.
De la venganza es de Él, no es tuya. Dile al que está a tu lado, la venganza es de Dios. Amén. No es de nosotros, iglesia, en el nombre de Jesús, ya su nombre. Entonces, hermanos, los años seguirán pasando. Amén. Los años van a seguir pasando, ya su nombre. Eso nadie va a poder evitarlo. Pero no permitamos que también, aleluya, comiencen a pesar. Que los años no pesen de más ya en tu vida. Si ya te han pesado, hermano, por 10, 20, 30 años, es tiempo de dejarlo atrás y entregarlo todo al Señor. Amén. Y que los años sigan pasando, sí van a seguir pasando, pero ya no me van a seguir pesando. Ya no van a ser un peso para mí, para mi vida. Que tengo, por ejemplo, iglesia, hay algunas personas que tienen amargura, hermano, 20, 15, 30 años y siguen con la misma amargura. Ya su nombre. Entonces, hermano, esos años le están pesando cada día más y su alma está amargada. Silencio, ya su nombre. El problema, hermano, nunca han sido los años. Escucha bien esto, iglesia. El problema nunca han sido los años. Amén, ¿cuántos lo creen? El problema son las cargas, aleluya, que insistimos en llevar sin Dios. El problema no son los años, el problema son las cargas que insistimos nosotros en cargar sin el Señor. No son los años. El problema eres tú, que tú quieres seguir cargando esa carga. Y como te lo he dicho, hermano, quieres cambiar a las personas. ¿Quién eres tú para cambiar a la gente? Ya su nombre. ¿Tienes el poder tú para cambiar a las personas? ¿Tú lo tienes? Entonces, ¿por qué estás insistiendo ahí, hermano, aferrarte a algo, hermano, en el nombre de Jesús, que no está en tus manos? Que lo que tienes que hacer es orar. Y una vez más te dije, el problema no son los años. El problema, hermano, es que tú insistes en seguir cargando esos problemas. Ya no los cargues más, ya su nombre. Hermano, pero cuando caminamos con Cristo, el cuerpo, hermano, escucha bien, nuestro cuerpo puede envejecer, amén. Pero el corazón sigue renovado por el amor de Dios. Amén. Cuando caminamos por Cristo, hermano, los años van a pasar. Y sí, hermano, el cuerpo va a envejecer, pero no va a envejecer nuestra alma en Cristo. Va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque el amor, aleluya, y la entrega al Señor estarán siempre ahí, cada día. Aleluya, renovándonos y cambiándonos y transformándonos. Entonces, iglesia, en el nombre de Jesús, el problema no son los años. El problema es que queremos nosotros. Los años pesan y nos van a pesar, hermanos. ¿Por qué? Porque insistimos en seguir cargando esas cargas. Esas cargas que ya, hermano, que tenemos que entregarlas al Señor. Amén. Así que ya el que está a tu lado, ya suéltalo. Amén. Ya suéltalo. Amén. Una vez más, y dile ya que está a tu lado y sacúdelo y dile, ya suéltalo. Amén. Ya suelta esa carga, déjala ir. Los años no me van a pasar. Aunque pasen los años, van a seguir pasando, pero voy a seguir renovándome en el Señor, en el nombre de Jesús, porque hoy decido, aleluya, dejar las cargas en las manos del Señor. Hoy decido perdonar a aquella persona. Hermano, y si tienes que perdonar a alguien en el nombre de Jesús, aleluya, acabando el servicio, ve y ámale y dile, ¿sabes qué? Perdóname por esto. Y libera tu alma del peso de los años. Porque hay por ahí, hermanos, en el nombre de Jesús, hay amargados que todavía están, hermano, con una carga de 20, 15, 30 años y que necesitas soltarla ya su nombre, para que los años no te pesen. Amén. ¿Cuántos van a decidir, aleluya, ser libres? Amén. Hay que decidir ser libres. ¿Cuántos quieren la libertad en Cristo? Hermano, que llegues a los 70, 80, aleluya, 90 años, pero con el gozo del Señor, con alegría, con ilusión, en el nombre de Jesús, pero no amargado. Hoy vemos, hermano, en el nombre de Jesús, a esas personas de 70, 80 años amargados. ¿Por qué? Porque no aprendieron a soltar las cargas. Pero el Señor ahora te está hablando que suelte las cargas. Amén. ¿Cuántos van a vivir el gozo en el Señor?
en el gozo del Señor, hermano, es nuestra fortaleza. Entregando nuestras cargas, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Mateo 11:28, nos lo enseña el Señor, es una promesa. Yo tengo cargas, tengo problemas, todos tenemos problemas, amén. Y los problemas, hermano, como te dije, no es el tiempo, no son los años, es lo que tú insistes en seguir cargando. Tú quieres seguir cargando porque tú lo quieres seguir cargando. Quieres seguir amargado porque tú quieres seguir amargado. Amén. La decisión es tuya, hermano, en el nombre de Jesús. Y termino con esto en el nombre de Cristo. La felicidad, hermanos, en el nombre de Jesús. Si no eres feliz, eres infeliz, hermanos, porque tú quieres ser así. La felicidad, hermanos, depende de ti. Si tú la quieres vivir la vida, una vida, hermano, bonita, vivir la vida. Agradecido, vive agradecido. Si no quieres vivir agradecido, quieres seguir, hermano, ya corriendo en el mundo, hermano, un hambriento, un sediento, sigue allá en el mundo. El que vive en Cristo, hermano, tiene suplida toda su necesidad. Amén. Aquí sí que no me importa lo que tenga, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Así que, iglesia, nosotros lo tenemos todo. Así que, hermano, siga adelante caminando. No te desanimes y suelta lo que tienes que soltar. Hay cargas que tienes que soltar, es tiempo de soltarlas. Así que diga que está a tu lado una vez más, ya suéltalo. Amén. Ponte de pie, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos sigues hablando a través de ella, Padre. Y que aprendamos, Señor, a gozarnos y soltar las cargas, Señor. Y que aprender, Señor, que si los años nos están pesando, es porque no hemos soltado, Señor, cosas, Señor, cargas, Señor, que están, Señor, Padre, cargando nuestra vida. Pero queremos ser libres, Señor, que aunque pasen los años, Padre, tener ese gozo, Padre, esa fe y esa fortaleza en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Así que, Padre, fortalécenos cada día más para que, Señor, Padre, vivamos, Señor, Padre, sin esas cargas, Señor, que limitan nuestra vida, Señor. Así tendremos ese gozo, Padre. Aunque pasen los años, Señor, el gozo de ti, Padre, siempre estará en nuestros corazones, Señor. Porque tu gozo es nuestra fortaleza, Padre. Y en ti confiaremos, dándote gracias, Dios, por todo ti, Padre, siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Y quién vive?